En este video abordaremos las bases moleculares de la herencia. Anteriormente señalamos que la genética se refiere a la ciencia que estudia la herencia. En la actualidad sabemos que la genética radica su estudio en lo que son los ácidos nucleicos y su manipulación. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. El ADN se conoce como ácido desoxirribonucleico por sus siglas y el ARN como ácido ribonucleico. Estos nombres tan extraños para nosotros se deben a las estructuras que contienen dichas moléculas. Las características del material genético de este ADN y este ARN son las siguientes. Presentan bases nitrogenadas, es decir, que contienen el elemento nitrógeno. Y allí nosotros distinguimos lo que se conoce como las pirimidinas, timina, citosina y uracilo, y las purinas, adenina y guanina. Además, estos ácidos nucleicos contienen azúcares, pueden tener ribosa o desoxirribosa y siempre contienen grupos fosfato. Ya sabemos que el ADN se halla contenido en el núcleo, por eso es un ácido nucleico. Pues el ADN se superenrolla con ciertas proteínas llamadas histonas, de manera que su tamaño se reduce porque se compacta al máximo, formando estructuras que pueden adquirir unas formas de bastones que se conocen con el nombre de cromosomas. Los cromosomas se hallan en lo que sería el núcleo y para el caso de la especie humana, nuestros cromosomas están presentados en números de 23 pares, es decir, 46 cromosomas. De esos 23 pares hay 22 cromosomas autosomas y hay un par de cromosomas sexuales que va a definir si son XX, un sexo femenino, y si son XY, un sexo masculino. Las moléculas de ADN y ARN presentan ciertas características que la distinguen unas de otras, aunque ambas son ácidos nucleicos y constituyen moléculas de la herencia, material hereditario. El ARN, que lo observamos a nuestra izquierda, es una molécula pequeña que contiene una sola banda. Además, su azúcar característico es la ribosa y las bases nitrogenadas que contiene son citosina, guanina, adenina y uracilo. En este caso, esta molécula presenta tres tipos de ARN. ARN de transferencia, ARN ribosómico y ARN mensajero. Este tipo de molécula es una molécula que se deriva de la molécula de ADN. En el caso del ADN, que lo observamos a nuestra derecha, es una molécula que tiene dos bandas y que esas bandas se entrelazan entre sí formando una doble hélice. Para el caso de esta molécula de ADN, el azúcar característico es la desoxirribosa y sus bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y timina. Hay varios tipos de ADN, altamente repetitivo, medianamente repetitivo y escasamente repetitivo. Tenemos que estas dos moléculas se van a hallar en partes específicas de la célula. Para el caso de la molécula de ARN se encuentra en el núcleo y en el citoplasma, y la molécula de ADN solamente se encuentra en el núcleo. Debido a su gran tamaño, no puede salir de allí.
Anteriormente habíamos señalado que el ADN es una molécula de doble banda que está formando una doble hélice, donde las bases nitrogenadas forman pares entre sí. Esto permite mantener esa doble banda unida mediante puentes de hidrógeno. Los pares de base que se establecen son adenina con timina y viceversa, y guanina con la citosina, también viceversa. De esta manera nosotros tenemos que cuando esta molécula comienza su proceso de replicación, es decir, se multiplica, porque el material genético tiene que multiplicarse para ser heredado, es necesario que esas dos bandas se separen entre sí. Eso va a dar lugar a una tensión acumulada en lo que serían los extremos de esa molécula de ADN. Que va a liberar esa tensión acumulada debido a la abertura que se produce durante la duplicación o replicación de la molécula de ADN. La acción de una enzima que se llama topoisomerasa, que va liberando poco a poco esa tensión. Además, nosotros tenemos que se deben sintetizar a partir de las bandas originales otras bandas complementarias que van a permitir crear copias de ese material genético. La enzima que se encarga de hacer esa nueva banda se llama ADN polimerasa. También no debemos dejar de lado una enzima que recibe el nombre de helicasa, que es la encargada de separar esas bandas de ADN originales mediante la ruptura de los puentes de hidrógeno que la mantienen unida. Durante el proceso de replicación se van a abrir esas bandas de ADN y se sintetizan esas bandas complementarias por la enzima ADN polimerasa. Es importante destacar que se deben acoplar las bases nitrogenadas formando las pares de base. Ya sabemos que la adenina se une con la timina con la adenina, la citosina con la guanina y la guanina con citosina. Esto va a permitir que exista una gran variedad en cuanto a la secuencia de estas pares de base, y eso nos brinda lo que se conoce como variedad a nivel de lo que sería la genética de los seres humanos. El ARN es una molécula que deriva del ADN a partir de un proceso que se conoce como transcripción, donde básicamente se copia, se transcribe la información que está contenida en el ADN, específicamente en un gen. Este proceso de transcripción, donde pasa un mensaje del ADN al ARN, permite expresar ciertos genes en ciertas situaciones que se requieran. Luego de que se tiene ese ARN, que es una banda complementaria del ADN, donde prácticamente las bases nitrogenadas se complementan y la única variación es que en lugar de tener timina, el ARN tiene uracilo, va a dar inicio a lo que es el proceso de traducción, donde el ARN resultante va a salir del núcleo hacia el retículo endoplasmático rugoso, en el cual se adhiere esta molécula de ARN que vamos a llamar ARN mensajero, se va a unir a un ribosoma y va a iniciar un proceso de traducción, donde esas bases nitrogenadas se van a convertir, porque se van a traducir en aminoácidos. Los aminoácidos son biomoléculas que cumplen alguna función metabólica o estructural. Entonces, para que ocurra la síntesis de proteínas es necesaria una serie de pasos. La replicación del ADN da lugar a lo que serían nuevas moléculas de ADN. Las moléculas de ADN se van a transcribir,
Es decir, van a copiar la información de ciertos genes en una molécula de ARN mensajero. El ARN mensajero viaja del núcleo hasta el retículo endoplasmático rugoso que está en el citoplasma y va a unirse a un ribosoma, el cual inicia lo que sería la síntesis proteica, donde la información de bases nitrogenadas que está codificada en esa forma se convierte en aminoácidos. Esos aminoácidos forman una cadena de aminoácidos que puede tener una gran complejidad y va a formar una proteína. Las proteínas van a ser de dos tipos: proteínas estructurales, como las que forman la queratina, que está en nuestro cabello y en nuestras uñas, o pueden ser proteínas metabólicas, como aquellas que nos permiten degradar ciertos alimentos que están en lo que sería nuestro estómago. Estas proteínas metabólicas reciben el nombre de enzimas, como son las lipasas, que nos permiten degradar lípidos, ¿verdad? Grasas, o las proteasas, que nos permiten degradar proteínas, entre otras. Realiza las actividades que se muestran a continuación y en las últimas dos preguntas debes investigar los pasos de la síntesis de proteínas, así como los tipos de proteína y su importancia.